El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad. Hoy nuestro invitado es un político conservador de tiempo completo y horas extras, que recientemente se ha incorporado al Senado de la República, el dirigente caldense Arturo Yepes Alzate. Es un hombre disciplinado, un estudioso de la problemática del país y un político incansable y apasionado. Ha sido tantas veces vencedor como vencido en las lides electorales, pero siempre ocupa un lugar de primera línea en el desarrollo político de su departamento. Arturo Yepes Alzate ha cumplido todas las etapas de un político profesional: concejal de Manizales, su ciudad natal, diputado a la Asamblea, representante a la Cámara y senador. Es hermano del presidente del Directorio Nacional Conservador, el ex senador Omar Yepes Alzate, y huérfano de la violencia. Arturo Yepes es orgulloso de su ancestro campesino, sufre de un nacionalismo exaltado y tiene puntos de vista muy personales sobre la política nacional y sus protagonistas. Bienvenido, doctor Arturo Yepes Alzate, a Congreso de Sociedad. Muy buenas, Nelson, y a todos los televidentes que ojalá la estén pasando muy bien hoy. Apasionado, incansable. ¿Quién lo metió en esto de la política? Mi mamá. Cuando yo tenía apenas 7 años, fue la primera campaña de mi hermano Omar para la Cámara de Representantes. Y en esa época, lamentablemente, a las mujeres no les permitían estudiar, entonces mi mamá se sabía firmar, pero no sabía leer ni escribir. Y naturalmente necesitaba llevarle a Omar los informes de sus correrías por los barrios y las veredas, y me llevó para que yo le escribiera. Yo ya cursaba 3er año de primaria, y en un cuadernito, recuerdo, de esos que decían Norma amarillo, yo le iba rayando los nombres, las direcciones y los pocos teléfonos que la gente tenía, porque en esa época los teléfonos eran escasos. Recuerdo mucho que uno de los favores que más pedía a la gente era: doña Elvia, ayúdenos a instalar el teléfono. ¿Qué ha significado su hermano Omar en su vida y en su carrera política? Omar fue como mi papá, porque como yo nací póstumo, es decir, a mi papá lo mataron 6 meses antes de que yo naciera, básicamente a Omar le tocó echarse en hombros la responsabilidad de un familión. Éramos 13 hermanos, mi mamá sola, mi papá recién fallecido, y él intentando hacer una carrera pública y viendo por toda la familia, de manera que Omar es como mi padre. ¿Qué costumbres y virtudes de su ancestro campesino aún conserva? Yo creo que la sencillez. Me parece que no hay nada mejor que una guapanela, un sancocho, o que saludar a la gente, o sentarse uno a jugar con un perrito en la calle, abrazar a un niño. Me parece que el ser humano no debería perder esa condición nunca, y que en la medida en la que uno disfrute las cosas elementales de la vida se le hace muy fácil y muy feliz. Parte de esa sencillez, y lo hemos visto y nos ha llamado la atención, es que no usa corbata. Senador Arturo, ¿por qué no usa corbata? Pues yo no uso corbata, primero porque es fastidiosa realmente. Yo a todo el que usa corbata lo veo cada rato haciendo. Pero además porque yo creo que al Congreso le sobran corbatas y le faltan ideas. Ahí hay que llegar más con ideas que con corbatas. ¿Qué ideas nuevas le ha traído usted a este Congreso? Pues la primera, la prevalencia del interés de la gente. El Congreso a veces se olvida de quienes nos eligen y empieza a legislar en favor de intereses distintos a los de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Eso nos acaba de pasar con la ley de salud, una ley que el gobierno presentó bien, que los senadores, algunos, habían convertido en una ley demasiado sesgada en favor de lo que llamarán próximamente los gestores, que hoy son las EPS, y que afortunadamente en los últimos debates logramos moderar un poquito. Falta que la Cámara corrija ese texto es bueno, pero le falta. Y para eso es el bicameralismo. Mucha gente que dice, acaben la Cámara de Representantes o acaben el Senado y dejen una sola Cámara, no saben el error que están cometiendo. Gracias al bicameralismo, cuando yo era representante, logramos enterrar toda la legislación en favor del narcotráfico. El Senado se la pasó legislando en el gobierno de Samper en favor de la mafia, y nosotros en la Cámara tumbándole esa legislación al Senado. Ahora,
pues generalmente puede pasar igual, que el Senado legisle un poquito en favor del empresariado y la Cámara legisla en favor del pueblo. Esa es la sabiduría del bicameralismo y por eso debe seguir existiendo. Usted ha hecho toda la carrera política, como lo decíamos en la presentación. De esa carrera política de tantos años, ¿qué logros lo reconfortan? Servirle a la gente. Yo creo que lo que mejor le queda a uno de la política es haber sacado una familia de la pobreza, haber construido un acueducto allí donde la gente había perdido la esperanza, haber edificado un colegio que luego haya servido para que alguien de sus egresados sea un gran dirigente o un buen científico o un buen médico. Esas son las cosas felices que le quedan a uno de este ejercicio político, porque finalmente mi mamá decía, y yo lo recuerdo con mucha claridad, que un ser humano se hacía recordar no por haber sido importante, sino por haber sido útil. Arturo Yepes Alzate ha ganado muchas elecciones, pero también ha sufrido el peso de la derrota. ¿Qué aprendió de esas derrotas? No, que esto es como un deporte, la política es una competencia, y en toda competencia nadie es indestronable, se gana o se pierde. A mí me gusta, por ejemplo, el Barcelona Fútbol Club, y lo vimos perder 4-0 en la final, en la semifinal de la Copa UEFA, y por eso no dejó de ser el mejor equipo del mundo. Lo mismo pasa en política, uno pierde por muchas circunstancias, porque en algunas épocas la gente está en sintonía con otra idea, o porque los candidatos utilizan mejores estrategias que uno, o porque le invierten demasiado dinero a la campaña, pero al final se perdió y eso es lo único que cuenta, no hay por qué uno buscar disculpas ni explicaciones, pero si uno sigue, vuelve y gana. La prueba es que hoy estoy aquí, en esta curul del Senado de la República, intentando servirle a mi patria, servirle a los conservadores, servirle a mi región, el Triángulo del Café, y esa es la muestra de que, como dice el refrán, también mi mamá me lo recordaba mucho, mijo, el que persevera, alcanza. Bueno, un diálogo franco, fluido, claro, con Arturo Yepes Alzate, senador de la República y líder político muy importante del departamento de Caldas. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí, en Congreso y Sociedad. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dígales que les mandamos a decir que los queremos, que su causa y la nuestra es la misma. Dígale que su trabajo, al igual que el mío, es de paciencia y constancia y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. ¡Hola, dígale! Gracias. ¿Ya escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 46 millones de latinos. Una sola causa. Colombia. Ejército Nacional. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Arturo Yepes Alzate. Doctor Arturo, el Partido Conservador ha sido abanderado del campo. ¿Usted cree que el Estado ha abandonado el campo? Yo creo que sí, creo que lamentablemente, producto de la demasiada urbanización del país, el campo fue periódicamente dejándose atrás. Por ejemplo, hoy, yo he criticado mucho la política de vivienda del actual gobierno, estando en la unidad nacional. Pues yo creo que no se puede construir una política de vivienda donde el mensaje sea, si usted se viene para la ciudad tiene casa, y si se queda en el campo tiene ruina. No, hay que volver a hacer programas de vivienda rural.
Ojalá parte de ese impuesto del 4 por mil que el Partido Conservador propuso y que logró aprobarse, sea invertido en el campo precisamente para que la gente viva bien en el campo. Es la única manera que el campo colombiano no fracase, que la gente viva bien allí, que tenga agua potable, que tenga alcantarillado, que tenga vía de acceso, que tenga acceso a las nuevas tecnologías, que haya internet en las viviendas rurales, para que los jóvenes campesinos se sientan igual a los de las ciudades. Yo añoro que los campesinos nuestros vivan como viven los campesinos de España, de Alemania o de Estados Unidos, y no que vivan como viven los campesinos de Bolivia o de Ecuador. Entonces, ¿encuentra usted realmente justificada esa protesta, esa gran movilización que tanto ha influido en los desarrollos políticos recientes? Claro que sí, yo estoy de acuerdo con que se haya hecho la protesta. Lo que no estoy de acuerdo es con el aprovechamiento oportunista que senadores como el doctor Robledo han hecho de ella. Yo creo que las protestas sociales son dignas y lícitas hasta que alguien intenta incendiarlas. Y no creo que ese sea el camino. Yo creo que cuando uno decide jugarle a la institucionalidad, venirse al Congreso a legislar, lo que tiene que buscar es hacer mayorías en vez de armar incendios. Y por eso quiero convocar a los colombianos a eso, a que cuando vayamos a protestar, lo hagamos pero con tranquilidad, lo hagamos sin perjudicar a los demás, lo hagamos sin causar muertes. Ninguna muerte se justifica por buena que sea la causa, porque la vida es sagrada. Nadie debe morir porque una ambulancia no se permite pasar o porque en un enfrentamiento con la policía fallezca, bien sea un manifestante, bien sea un agente del orden. ¿Cuál es la situación de los cafeteros hoy? Usted viene de un departamento cafetero. Dramática, dramática porque a la caficultura se le abandonó a su propia suerte, porque la política de sustitución de cultivos no fue suficientemente financiada por el Estado como para ser exitosa, y porque tampoco se buscó tecnificar la caficultura para pasar del cultivo del café ordinario a los cafés especiales. Sin embargo, todo eso se puede corregir. Yo creo que no estamos tarde y que si logramos hacer como le propusimos al ministro de Hacienda, un ingreso permanente para que no haya 5 billones de pesos en 2014 y después otra vez la mitad en 2015, sino que haya en los próximos 10 años por lo menos 5 o 6 billones de pesos año, es decir, 50 o 60 billones de pesos en una década, la caficultura y todos los demás renglones productivos del campo se desatrasen. Creo que es una política que nos va a demorar mínimo una década, pero que vale la pena intentarla porque además la crisis de mediados del siglo XXI va a ser por agua y alimentos, y Colombia podría tener abundancia en esos dos factores si le apostamos a ese futuro, en vez de fijarnos solo en la minería, que es la obsesión del gobierno presente. Su hoja de vida, doctor Arturo Yepes, nos habla de un hombre de altísimo sentido social, y lo estamos viendo con estos mensajes que usted le envía a la opinión pública. ¿Usted se inspira acaso, como conservador, en la doctrina social de la Iglesia? Claro que sí, los conservadores somos demócratas cristianos. Mucha gente no lo sabe. Este partido está afiliado a la Organización Demócrata Cristiana de América precisamente porque cree que es a través de volver laicos los principios del cristianismo como la humanidad puede salir adelante, que la solidaridad, que el dolor por el ajeno, que la falta de insensibilidad y por el contrario, la aplicación a las necesidades del otro pueden hacer que el mundo mejore. Todos tendremos defectos, no hay ser humano perfecto, pero en la medida en la que nosotros creamos que aplicando valores y principios y creyendo en que hay un ser supremo, llámenlo como lo quieran llamar, Jehová, Yahvé, Alá, Dios, Cristo, y ese ser supremo nos guía y nos ayuda y nos acogerá cuando termine nuestra vida material, tengan la seguridad que la gente vive mejor. Yo no siento ni temor ni rechazo por los materialistas, siento lástima porque no entiendo cuál es el sentido de su vida, una vida que simplemente se resume en comer, dormir, trabajar, reproducirse y que no tiene ningún sentido de la perennidad. A mí me parece que es completamente vacía. Como conservador y católico practicante, ¿cómo ha visto al Papa Francisco? Es un hombre de admirar. Yo creo que la humildad, la humanidad y la entrega por los pobres de Francisco era lo que le estaba haciendo falta a nuestra iglesia. Una iglesia que estaba cayendo en desprestigio, porque la gente siempre tiende a exigirle al personaje público, es decir, al político, al sacerdote, al artista,
más de lo que un ser humano es capaz de dar. Pero bueno, eso es entendible. Afortunadamente, Francisco es una persona que ha demostrado que sí es prácticamente sobrehumano y que está por encima de los apetitos, de los deseos, de las vanidades. Ojalá los seres humanos intentáramos parecernos más a él y este sería un mundo muy distinto. Retornamos un poco en su carrera política, cuando usted fue congresista, y nos lo recordaba con sus palabras, fue ponente de varias leyes que afectaban a los narcotraficantes. ¿Alguna vez ha sido amenazado? Nunca, nunca, y yo tengo que dar testimonio de eso, ¿no? Nunca he querido preguntar por qué no me amenazaron, pero no encuentro una explicación distinta a que esta gente también tiene una especie de código, y creo que ellos le cobran al que los engaña, pero al que los enfrenta con lealtad, lo respetan. A mí me respetaron. Yo fui ponente de la extradición, fui ponente de la justicia sin rostro, fui ponente de la ley de endurecimiento de penas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, fui ponente de la ley de extinción de dominio, fui ponente de la modernización de la justicia. Todas esas leyes se aprobaron y nunca recibí ni siquiera un sufragio, ni mucho menos una llamada. Y nunca tuve escolta, ni nunca anduve en vehículos blindados, ni protección especial. De manera que yo creo que algo de extraño hay ahí, o era la oración de mi madre todos los días a Dios la que me protegía, también podía haber sido. Bueno, un diálogo sencillo, franco, amable, con el senador Arturo Yepes Alzate. Ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Corazón, corazón, corazón. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo, con un mismo corazón. Retornamos a Congreso y Sociedad con el senador Arturo Yepes Alzate. Doctor Arturo, usted quiso ser médico, ¿por qué claudicó? No claudiqué, de hecho todavía cometo la imprudencia a veces de intentar recetar. La política me sedujo. Yo estaba estudiando cuarto semestre de medicina cuando empezó la campaña de Belisario Betancur. Y seguramente Belisario, por comprometer a Omar, porque Belisario era de la corriente alvarista del conservatismo, me nombró coordinador de juventudes belisaristas en Caldas. Y yo empecé a hacerle campaña a Belisario y me encantaba el viejito, hablaba rico. Y me puse en la tarea de recoger jóvenes, universitarios, estudiantes de colegio, los que no podían votar los poníamos a que repartieran la propaganda, y todos los días veíamos más a Belisario como el papá que los colombianos nos merecíamos, y andaba en Renault 4, me acuerdo yo, parecido al Papa Francisco, era un hombre humilde, poeta. Y entonces cuando terminó esa campaña yo dije, no, pues es que la medicina ya no me da tiempo para hacer política, o hago política o estudio medicina. Y yéndome muy bien, decidí pasarme mejor a una carrera más afín con la política, el derecho, que también me encanta. Pero algún día cuando me retire de la política termino medicina. Yo creo que esa es una carrera la más humanista de todas,
y que uno se merece ser médico si quiere ser un buen ser humano. Su hermano pertenece a la generación del bolero. ¿Usted es de la balada pop? Yo soy de la generación de la música americana y de la balada. Es decir, a mí me gusta Bon Jovi, me gusta Aerosmith, me gusta Tina Turner, y más modernito y más en español me gusta Alejandro Sanz, me gusta Juanes. Muy pocas intérpretes mujeres, pero también las hay muy buenas. Pero esa es la música que me llega, aunque la conozco toda, porque como soy el menor de una familia de 13, me tocó oír de todo. Un hermano tengo que era periodista y le dicen, porque aún vive, el montañero, oía pura música de carrilera cuando esa música todavía no era de moda, y entonces hasta la carrilera me ha tocado oírla a mí en la vida, y naturalmente toda esa balada de los 60 y los 70, dulzona, que si uno se pone a oírla hoy día corre el riesgo de enfermarse de diabetes, pero toda la música es buena. Lo que pasa es que si a mí me dicen qué música compra, que es otra cosa distinta, compro balada pop y compro balada en inglés. ¿A usted qué le queda de montañero? De montañero muy poco, porque la verdad, aunque yo iba con mi mamá mucho a la finca y ella me daba 2 o 3 pesitos por limpiar la elda de granitos de café para enseñarme a trabajar, eso fue en una niñez demasiado tierna. Después de los 7, 8 años me volví citadino y me encantan los pueblos, eso sí, yo creo que eso sí es lo que me queda. El gusto por la vida de pueblo, me encanta dormir en un hotel de provincia, me encanta visitar las fincas de la gente, me encanta sentarme en un bulto de café o en un racimo de plátanos, aunque a veces le salen a uno las arañas de este porte, a tomarme una guapanela, en otra época con queso, ahora ya no puedo consumir queso porque el médico me lo quitó de la dieta, pero es una vida deliciosa, eso sí, lo que no cambio nunca, así me lo hayan prohibido, es un buen plátano. No hay nada como un plátano asado con bocadillo. ¿Y un plato de frijoles? Ya no puedo, también me lo quitaron. Doctor Arturo, su entorno familiar, ¿qué tanto tiempo le dedica a la familia? ¿Cómo es su entorno? Lamentablemente poco. Poco porque mi familia son cerca de 60.000 personas que siguen las orientaciones de mi hermano. Y como están regados por todo el país, me la paso viajando. Entonces, no tengo hijos, Dios me premió de alguna manera con eso, tengo unos sobrinos maravillosos a los que amo, me encantan los niños, pero la falta de hijos me dio la facilidad de estar con la gente. Y mi esposa anda como el judío errante detrás de mí. Paula, que no le gustaba viajar, es la más sacrificada por esa tarea, pero es una mujer maravillosa. Y yo le agradezco mucho que haya abandonado su vida por unirse a la mía, que es una cosa muy difícil. Es decir, la verdadera entrega de un matrimonio es esa. Yo he sacrificado muy poco por ella, ella sacrificó todo por mí, y eso hay que valorárselo hasta que estemos viejitos. Bueno, esa forma de hablar lo acerca mucho a la poesía. ¿Le gusta la poesía? Me gusta la poesía, me gusta Neruda, de los caldenses me gusta Antonio María Flores, un poeta ya famoso que vive en España, es colombo español. Escribía yo poesía con él porque éramos compañeros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Sí lo recuerdo. Sí, él ahora está viviendo en España, ha ganado varios premios. Tengo otro compañero ya de bachillerato que también es médico, que es uno de los mejores escritores caldenses, Octavio Escobar Giraldo, muy leído y una persona que escribe fácil, es un estilo muy sencillo, pero muy profundo de escribir, que conmueve, y entonces claro que a mí me encanta, porque además político que no lee, mal político. Hay políticos que se dedican exclusivamente a las noticias de prensa, que se dedican exclusivamente a la estrategia, y entonces van perdiendo el humanismo. Uno refresca el espíritu leyendo, escuchando música, viendo buen cine, observando la naturaleza, a veces practicando cualquiera de las bellas artes, pintando o esculpiendo. Yo como no tengo tiempo ni de pintar ni de esculpir, simplemente canto y leo. Bueno, usted está montado en esta película de la política, pero también le gusta el cine. ¿Qué cine le gusta? ¿Y me gusta el cine de arte, me gusta el drama y me gusta la comedia. Disfruto 1000 veces más una comedia que una película de acción, y soy de los que me río casi hasta llorar. Lloro poco, pero a veces viendo buenas películas se me ha escapado una que otra lágrima. Por ejemplo, viendo La vida es bella, esa sí no es una película de comedia, pero me llegó al profundo del alma, uno vivir soñando todo el trasegar vital de ese personaje, que es solo
un gran corazón, una muestra del mayor amor que un ser humano pueda sentir por otro. ¿Qué evocación le merecen grandes líderes políticos que ha tenido su departamento de una gran proyección nacional? Gilberto Alzate Avendaño, por ejemplo. Gilberto Alzate Avendaño era el caudillo. Hubiera sido presidente si no hubiera sido por sus apetitos gastronómicos. Gilberto Alzate se frustró y frustró a toda una generación por goloso. Pero era un gran hombre y Colombia hubiera sido muy distinto. Gilberto Alzate era una especie de socialista conservador, medio de derecha, era una mixtura rarísima, un popurrí de ideologías, un hombre pragmático que supo interpretar muy bien a Colombia. Yo creo que Gilberto Alzate fue al conservatismo lo que Gaitán al liberalismo. ¿Qué le faltó a Gilberto Alzate? Prensa. La prensa que tuvo Gaitán, porque la gran prensa de este país es liberal, no la tuvo Gilberto Alzate, pero en profundidad de conceptos, en entrega y amor por la gente, yo creo que competían. Un espectáculo humano impresionante, Gilberto Alzate Avendaño. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, es una lástima. Habrá seguramente otras oportunidades de dialogar con el doctor Arturo Yepes. ¿Usted cree en el proceso de paz? ¿Lo quiere, lo desea? Yo creo que el proceso de paz tiene que ser, como decía mi mamá, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, hay que conversar, hay que buscar que este país tenga de verdad una paz duradera, pero en el entretanto hay que combatir, y hay que combatir con todo, como si estuviéramos en las mejores épocas de la seguridad democrática, porque cualquier muestra de debilidad, lamentablemente las fuerzas delincuentes la aprovechan. Yo no los llamo con los epítetos que los llamaba el expresidente Uribe, pero sí les digo que son delincuentes, claro, porque violan todos los días el Código Penal, y entonces al que viola la ley hay que castigarlo con dureza si queremos que la gente respete el Estado de Derecho. Yo soy partidario del orden y de la autoridad y creo que el Estado nunca debe periclitar frente a ninguna forma de delincuencia, y esa es una forma de delincuencia. Por lo tanto, repito, dialoguemos, ojalá lleguemos a la paz, pero mientras tanto, toneladas de bombas y millones de balas. Bueno, ahí lo tienen de cuerpo entero, un político consumado, un hombre dialéctico, con mucha propiedad en el tratamiento de los temas, con una visión muy particular de los problemas del país. Arturo Yepes Alzate, senador de la República, fue nuestro invitado hoy en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por haber estado acá, doctor Arturo. Muchas gracias a usted, Nelson, muchas gracias a los televidentes, y ahí nos excusarán de pronto lo pesado o largo que haya podido parecer el espacio o la dureza de algunas de mis opiniones, pero así me hizo mi mamá y ya así me fui. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos aquí a Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.